A ver, bueno, buenas tardes. Hoy es el miércoles 17 de abril de 2024 y tenemos una nueva plática del Seminario de Física y Cómputo del semestre 2024-2. En esta ocasión aceptó darnos una plática el doctor Freddy Rubén Cejudo Ruiz, quien trabaja en el Instituto de Geofísica de la Unidad Michoacán, Campus Morelia de la UNAM. El título de la plática es Magnetismo de rocas para el estudio de la evolución del campo magnético terrestre y aplicaciones ambientales. Entonces, bueno, agradecemos al ponente y a todos los internautas y le damos la palabra adelante, Rubén. Muchísimas gracias, Gerardo Ruiz. Pues bueno, en estos 40 minutos aproximadamente les voy a dar una pequeña visualización de lo que es el estudio del magnetismo aplicado en este caso para determinar la evolución del campo magnético terrestre y algunas aplicaciones ambientales. Como primera parte, pues quisiera que más o menos todos entendiéramos de qué se trata el tema. Yo creo que muchos de ustedes han de conocer la parte del geomagnetismo o lo que es campos magnéticos. Entonces voy a tratar de dar unas generalidades que nos van a permitir, pues, entender toda la plática con más fluidez. Voy a abordar desde la parte histórica de lo que ha sido, pues, los conceptos del magnetismo y su utilización y cómo nos han llevado a hacer una descripción del campo magnético terrestre que nosotros tenemos para hacer aplicaciones ambientales. En ese sentido, pues bueno, empezando con la materia principal, pues todos sabemos que es un magneto, sabemos que tiene una zona de influencia y que tiene un fenómeno característico que es atraer objetos, y principalmente objetos que están hechos de metal, ¿no? Este campo magnético que nosotros percibimos, pues no lo visualizamos, solamente sabemos que existe por la presencia de este fenómeno que nosotros estamos observando. Entonces, bueno, pues los magnetos, como bien lo sabemos, atraen estos objetos, principalmente hierro. Entonces, es ese poder de atracción. Sin embargo, cuando tenemos dos magnetos, vamos a observar una fenomenología un poquito diferente. Y eso tiene que ver mucho con algo que va a influenciar, que es este campo magnético que nosotros podemos visualizar como unas líneas de campo imaginarias alrededor de nuestros imanes, ¿no? Entonces, colocando un imán junto a otro, vamos a observar un fenómeno que puede ser de atracción o bien cambiando ciertas circunstancias como darle solamente un giro al imán, observar un fenómeno de repulsión. En este sentido, el campo magnético, pues bueno, tiene dos procesos en generar esta zona del campo magnético alrededor de dos imanes. Uno para el poder de atracción y otro para el poder, en este caso, de repulsión. De ello, pues bueno, nosotros tenemos lo que sería la parte de resumir este comportamiento en una cuestión que llamamos nosotros polo, a estas zonas donde nosotros tenemos la máxima influencia. Por una parte tenemos que el fenómeno está siendo de repulsión y vamos a asignar en este caso, pues bueno, una característica que vamos a llamarle polos, que es en este caso ese polo cuando nosotros los tenemos en conjunto, observamos esa repulsión. Y cuando cambiamos las condiciones, pues los polos son diferentes y observamos ahora el poder de atracción. Esta fenomenología que nosotros visualizamos en los imanes, pues bueno, nosotros las aplicamos en diferentes tipos de instrumentos. Uno de ellos es la brújula para podernos referenciar, que al final de cuentas es la combinación de dos imanes y ver cuál es el fenómeno que va a resultar. Sabemos que en nuestra Tierra tenemos un campo magnético que la envuelve, entonces cualquier objeto, en este caso que también tenga una imantación, se va a alinear con respecto a esa dirección del campo magnético. Y esto nosotros lo visualizamos en la brújula y es un fenómeno pues, que tenemos ya conocimiento actual. Sin embargo, considerando un poco más de la historia de desde cuándo se conoce estas cuestiones de magnetismo, pues bueno, podemos remontarnos a épocas mucho, muy antiguas. De hecho, hay objetos que se conocen que tienen como ciertas características ya manejadas por los humanos para manejar estas propiedades que son de orientación. Uno de los objetos encontrados en la cultura prehispánica, en los olmecas, en los años de 1500 o 900, de lo que sería el periodo formativo, tenemos objetos que presentan un magnetismo y son hechos, en este caso, de alguna característica empleada
para algún propósito, a lo mejor en particular. ¿Cómo podemos observar que estos han sido orientados o magnetizados de alguna forma? Bueno, con nuestra brújula la hemos aproximado a ciertas regiones y observamos una alineación. Esta alineación se produce en puntos muy específicos de las estructuras. Bien, un poco más de la descripción del campo magnético por parte de estas características de estos objetos arqueológicos, pues bueno, los hizo un arqueólogo estadounidense que hizo los primeros hallazgos del comportamiento magnético en piezas arqueológicas, por ahí de los años 70 aproximadamente. En épocas más tempranas, pues bueno, la descripción que generalmente más conocemos fueron la que nos dejaron los filósofos griegos, en este caso uno de ellos, Tales de Mileto, que hizo pues una descripción de la fenomenología que presentaban las rocas para hacer la atracción de estos objetos. Esto principalmente en la parte de Grecia, en una región de Magnesia, que es donde abundan una gran cantidad de materiales que tienen este poder de atracción. Bueno, estos minerales que obviamente pues nosotros ya ahora los conocemos como magnetitas. El conocimiento del magnetismo pues parece ser puramente descriptivo y algunas características fenomenológicas dentro de algunas estructuras o en este caso de artefactos arqueológicos. Sin embargo, ya su utilización, pues bueno, apareció en lo que sería la etapa de las dinastías chinas, por ahí del siglo I aproximadamente, ya la utilización de algunos instrumentos que en este caso ya daban paso a lo que sería la formación de la brújula. Un poquito antes, pues bueno, solamente existen algunas evidencias escritas, más no hay unos objetos que nos perciban sobre el uso realmente de una brújula antes de lo que sería el siglo primero. Hay algunos textos o relieves que están grabados que nos indican la utilización de algunos instrumentos para hacer la ubicación o referencia hacia algún lugar. Sin embargo, a partir del siglo primero, empiezan a ver algunos objetos, como es el caso de algunas pequeñas cucharillas que son calentadas y luego colocadas en vasijas que contienen agua y donde estas perciben una orientación. Eso sería el primer concepto de una brújula, que en este caso le conocemos como brújulas de tipo húmedo, por estar en presencia de un fluido. Sin embargo, después aparecieron las brújulas de tipo secas. En este caso, pues bueno, lo que se hacía es con un metal, en este caso de hierro, calentado y después enfriado, colocado sobre un objeto que está suspendido en un punto en equilibrio y este logra orientarse. Una de las cosas importantes es que el uso del mineral, que es el hierro, tiene una característica importante para hacer, en este caso, la orientación con la dirección del campo magnético debido a sus propiedades, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El desarrollo de la brújula, pues bueno, lo sabemos que se desarrolló principalmente en lo que fue la parte de China y después del siglo primero empezó a migrar el conocimiento hacia la parte europea, que en ese tiempo pues sabemos que está un periodo de baja presencia en cuanto a conocimiento. Parece ser que las rutas de la seda hacen migrar el conocimiento de la brújula a la parte de Europa y es su aparición a partir del siglo XII, siglo XIII, cuando hay algunos experimentos y que se reportan sobre el uso de la brújula en esta región europea. Un tratado muy específico sobre el desarrollo de los fenómenos magnéticos es en la epístola de Petrus Peregrinus, es un francés, en donde es el primer tratado sobre las propiedades magnéticas de los materiales, donde hacen observaciones y experimentación con respecto de los fenómenos, en este caso, de características magnéticas. Se desarrollan alrededor de 10 capítulos, específicamente desarrollando las características de las propiedades y unos capítulos al final sobre las aplicaciones, en este caso de las brújulas y algunas máquinas que tienen que ver con los conceptos magnéticos. En esta obra se describe el concepto de lo que sería el polo magnético. Se determinan las fenomenologías asociadas, como es el caso de que si uno rompe un magneto, generalmente siempre vamos a tener dos magnetos subsecuentes producto del primero, ¿no? Nunca podemos aislar, en este caso, un polo magnético de un imán.
También se describe, en este caso, el primer experimento que vimos, que es ver qué es lo que pasaba cuando acercábamos imanes de diferente polaridad y el resultado que se obtenía. Pues bueno, esta descripción de concepto de la brújula se desarrolla ampliamente en el siglo XV, 13 al XV, porque empieza a haber una gran cantidad de viajes en este sentido, y pues el único medio de referencia en ese entonces pues, era la ubicación solamente del norte a través del posicionamiento de las estrellas. Como sabemos, pues bueno, existe en el horizonte una estrella que no va a percibir un movimiento porque el rotación o el movimiento de rotación de la Tierra pues la hace permanecer estática, al menos desde nuestro punto de vista o desde nuestro sistema de referencia. Entonces, en la noche es fácilmente poder ubicarse, pues, en cuál sería la dirección o dónde estaría ubicada la dirección hacia un norte. En este caso, aquí estamos visualizando ese comportamiento del efecto de rotación. Todas las estrellas se mueven y una casi permanece estática. Entonces, es una forma en cual los marineros podrían hacer la ubicación. Sin embargo, con la aparición de la brújula ya tienen un método adicional para poderse referenciar con respecto a lo que sería la ubicación de un norte. En ese momento, pues bueno, se establece una ubicación específica y se le hace una orientación a la brújula para indicar un lugar hacia el norte que es donde vamos a fijar lo que sería la dirección de la declinación magnética. La declinación magnética es a partir de ver una variación con respecto de ese punto de nuestra brújula a lo que le vamos a llamar, pues bueno, una interpretación de la variación del campo con respecto de nuestro norte geográfico que nosotros visualizamos. Esa línea que nosotros vamos a ubicar como el punto cero o el límite o la referencia inicial para hacer las mediciones, pues, le llamamos la línea agónica, donde la declinación, pues bueno, no hay una variación y le llamamos con valor cero. Bien, una vez que se hacen los viajes de largo alcance, pues bueno, se observa que la declinación pues no es estática, sino que sufre una variación de componente que se va a tener que ajustar a las brújulas de medición. Este fenómeno se observa en los primeros viajes que se hicieron, en este caso, hacia lo que fue el descubrimiento de América, en donde se observa el día 13 de septiembre una variación importante en el cambio de la declinación magnética. Esto, pues bueno, nos está indicando, pues entonces, que los sistemas de referencia van a tener que ajustarse a unos cambios de propiedades con respecto de lo que es la brújula. Retomando un poquito, pues bueno, el campo magnético terrestre que nosotros tenemos y que nos envuelve, pues lo vamos a estar representando como si fuese un imán gigante, ¿sí? Que tiene un polo norte y un polo sur, y las brújulas alrededor de él, pues bueno, siempre van a estar orientadas en la dirección del norte. Sin embargo, vamos a ver que hay fluctuaciones, o es decir, cambios. Una forma de hacer una modelación de un punto sobre la superficie de la Tierra para poder identificar estas orientaciones, pues bueno, necesitamos un sistema que nos permita hacer una referencia, ¿no? Pues ya sabemos en este caso que tenemos la declinación. La declinación la podemos definir como la variación del ángulo que nos indica nuestra brújula, que indica hacia el norte magnético con respecto de lo que sería nuestro norte geográfico. Y podemos, en este caso, también asociar otra referencia que sería la inclinación, que es el ángulo que va a formar la dirección del campo magnético en el norte hacia lo que sería la parte central o donde estaría colocado nuestro imán sobre el centro de la Tierra, ¿no? Como un símbolo. Entonces, estos dos componentes nos permiten tener, pues bueno, mapas de distribución de cómo estaría configurada pues las líneas de campo magnético sobre la superficie de la Tierra, tanto para la declinación y como la inclinación, en este caso, con una inclinación que estaría directamente hacia el centro de la Tierra. Y entonces tenemos ya dos formas, en este caso, para hacer la descripción del campo magnético sobre la superficie de la Tierra. Bien, bueno, ¿qué más podemos hacer una vez que tenemos este sistema de referencia? Pues bueno, hacer una descomposición de las componentes que nosotros podríamos visualizar con respecto de nuestro norte geográfico y nuestro oeste. Y una vez que tengamos este sistema de referencia, pues podemos también determinar la intensidad del campo magnético
porque podríamos medir cada una de las componentes y asociar, en este caso, pues bueno, el campo asociado a cada uno de los puntos. Entonces, un campo magnético, visto desde nuestro punto de referencia, puede ser descrito por lo que sería la parte direccional, pero también por la parte modular, o en este caso la intensidad del campo. El campo magnético de la Tierra generalmente pues, oscila entre los 65.000 a los 25.000 nanoteslas. Es aproximadamente los órdenes de magnitudes que tiene el campo magnético de la Tierra. En México, si nosotros visualizamos, generalmente, pues bueno, está entre el orden de los 46 a los 35 mil nanoteslas. Ese es el campo magnético que estaríamos percibiendo para nuestra república y sus variaciones, pues bueno, van a cambiar. ¿Cómo podemos distinguir o saber estas variaciones de campo que nosotros podemos observar? Pues bueno, necesitamos ahora observatorios que visualicen las componentes magnéticas que se están distribuyendo, pues en toda la superficie de la Tierra para hacer una modelación que nos permita identificar pues cómo se comporta el campo magnético. Aquí tenemos un ejemplo de los primeros observatorios y la distribución espacial que existe de los observatorios magnéticos alrededor del mundo. En México tenemos uno que es el Observatorio Ecomagnético que está en Teoloyucan y que está haciendo el reporte de la variación del campo magnético. Y ahorita veamos un poquito más sus datos. Para entrar un poquito en detalle, pues los campos magnéticos que envuelven la Tierra o el campo magnético que envuelve la Tierra, pues bueno, es descrito a través de estos observatorios, pero veamos que no hay una distribución homogénea sobre toda la superficie de la Tierra, e incluso hay sitios donde no se pueden plantar en los observatorios por las condiciones, en este caso, pues de que no hay una porción terrestre, ¿no? Generalmente la mayoría de observatorios están más cargados a la parte del hemisferio norte que en el hemisferio sur. Incluso, bueno, si vemos en las regiones polares, como es la parte de la Antártica, tenemos muy pocos observatorios. En la parte oceánica, pues prácticamente solamente en algunas pequeñas islas se puede tener algunos observatorios, ¿no? Por las condiciones, en este caso, de operación. Entonces, con esta distribución de observatorios, pues se trata de hacer una modelación de cómo se comporta el campo magnético a lo largo del tiempo. Y es por qué a lo largo del tiempo, por qué no es estático. Bueno, los registros que tenemos en la parte inferior que nos visualizan las componentes del observatorio de Teoloyucan, observamos variaciones a lo largo de un día. Aquí tenemos el registro de lo que sería de medianoche al siguiente periodo para el día de ayer y vemos cómo observamos cambios en las diferentes componentes del campo magnético. De hecho, en el periodo diurno tiene un valor de componente mucho más intenso que cuando viene la parte ya cuando empieza a ponerse el sol, ¿no? Hay una variación que nos indica que el campo magnético, pues bueno, se modifica a lo largo del día dentro de las observaciones de los observatorios que tenemos. Entonces no es estático. Esas fluctuaciones pueden alcanzar al orden de 100 nanoteslas. Entonces, aunque a nosotros es muy bajo esta percepción, pues bueno, en algunos fenómenos puede ser mucho más grande para algunas mediciones que tengan que ver con las variaciones del campo magnético. Recordando un poquito, pues bueno, la modelación que nosotros hacemos es hacer una similitud de un campo magnético dipolar en el centro de la Tierra y de ahí hacer las mediciones de las variaciones del campo en diferentes puntos. Sin embargo, estas variaciones que se observan también van a tener que ser corregidas porque, pues bueno, la Tierra no es completamente esférica, tenemos variaciones de estructura y variaciones en cuanto a la densidad hacia el interior que van a modificar los valores del campo magnético. Entonces, para tener un mapa de cómo está representado, pues tenemos que hacer o establecer un marco de referencia y lo que se ha hecho es establecer un modelo que le llamamos geoide. En este geoide es como establecer los puntos en los cuales el campo magnético debería de ser respecto de los mapas que les estaba presentando anteriormente. Ahora bien, si nosotros hacemos esa modelación del campo magnético ajustando a lo que sería ese geoide y ajustando el momento magnético en un punto
en el centro de la Tierra, podemos hacer una inferencia de cuánto es el campo magnético sobre la superficie de ese geoide. Y de ahí hacer la descomposición de cada uno de los componentes magnéticos. Entonces, nada más para hacer una pequeña similitud de esta pequeña aproximación de modelar el campo magnético de forma muy sencilla, pues bueno, tenemos que hacer, pues bueno, un poquito de matemática. Nosotros sabemos que el potencial magnético de un dipolo está dado por el producto escalar, de ese el vector, en este caso, del momento magnético multiplicado escalarmente por la distancia, utilizando, pues en este caso, algunas definiciones de producto interno. Sabemos que el momento es igual a producto del momento magnético por la distancia por el coseno de ángulo que forman. Y considerando una esfera unitaria, pues bueno, tenemos lo que sería nuestro potencial magnético. Sabemos que si nosotros hacemos una derivación con respecto de cada una de las componentes, tanto radial como tangencial, ¿sí? Mediante un gradiente, vamos a poder determinar cuál sería la componente de ese campo magnético asociado, ¿no? Simplemente haciendo un poquito de desarrollo matemático, encontramos, pues bueno, cuáles serían las componentes radiales y tangenciales que pudiesen estar describiendo, pues, lo que es nuestro vector de campo magnético en un punto sobre la superficie de nuestro geoide. Entonces, bueno, la parte radial y la parte tangencial, pues, tenemos lo que es la variación del campo. ¿Y eso de qué nos sirve, no? Determinar, pues, en un punto. Bueno, asociado al vector radial, nosotros tenemos una componente que le llamamos la latitud y que podemos utilizarla para identificar cómo varía cada una de lo que sería la inclinación o declinación magnética en ese punto. Haciendo un poquito de matemática, podemos encontrar que hay una relación directa entre la latitud, ¿sí? De la posición con respecto de la inclinación magnética. Por ello, nosotros podemos identificar en dónde estaría ubicado lo que sería un polo, en este caso un magnético asociado con esta representación. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, una vez que nosotros estamos haciendo el modelado del campo magnético, nos permite establecer un sistema de referencia en el cual nosotros podemos ya establecer a partir de ese nuestros valores iniciales y empezar a medir cómo varían tanto la declinación como la inclinación. Y de esta forma nosotros ahora tenemos lo que sería el polo norte geomagnético y el polo norte, perdón, el polo sur geomagnético de ese momento magnético que nosotros estamos representando. Va a tener una pequeña diferencia con respecto del polo norte magnético, sí, que es a donde apuntan las brújulas, porque ya en este sentido estamos haciendo una modelación sobre la superficie terrestre, considerando todas estas variantes de deformación, ¿no? Ese polo magnético que nosotros estamos definiendo para una región va a tener una variación con respecto de lo que sería el polo del norte geográfico, alrededor de 11,5 grados. También tenemos una descripción de lo que sería el ecuador geomagnético. Si se dan cuenta, esta ya es una modelación para tener ese sistema de referencia y nosotros podamos hacer comparaciones posteriores de las mediciones de la declinación y de la inclinación. Entonces tenemos ya ahorita nuestros bonitos mapas que podemos hacer con respecto de ese valor o ese sistema de referencia y que todas las mediciones puedan ser comparables, que es una de las características importantes para establecer, pues bueno, variaciones del campo magnético. Bien, una vez que tenemos ya establecido el sistema, pues veamos los registros magnéticos de la declinación. Y pues resulta que cuando observamos estas variaciones de la declinación magnética, pues bueno, hay fluctuaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Ese campo magnético no permanece estático, es decir, la posición del polo no es estático, sino que hay una fluctuación. Y los registros nos indican que las variaciones de campo pueden producirse con varios grados con respecto de lo que sería la posición original. Aquí tenemos una pequeña modelación de cómo va cambiando la posición del polo magnético y cómo fluctúan todas las variaciones que serían medidas de declinación. Entonces, eso que va, bueno, cuando nosotros hacemos el registro antiguo de la declinación magnética y de la inclinación, vamos a ver variaciones en los patrones. Aquí tenemos el registro de los observatorios de Londres y París desde 1960 a 1580. Estos dos observatorios están muy cercanos en cuanto a la ubicación geográfica, ¿sí?
Y los patrones de cambios de polaridad, perdón, de inclinación e inclinación son muy similares. Sin embargo, con respecto de lo que sería el laboratorio que está en Roma, que tiene una separación mucho más amplia, se observan cambios en lo que serían estas variaciones de inclinación e inclinación. Entonces, bueno, el sistema de referencia que nosotros tenemos, pues bueno, va a haber modificaciones en los registros dependiendo de qué tan próximos estemos cercanos a lo que serían las regiones polares a conforme nosotros nos alejamos. E incluso los registros de estas declinaciones pueden ser mayores en regiones más cercanas al Ecuador, ¿no? Y eso nos va a dar una pauta para saber o identificar si el campo magnético de la Tierra, pues bueno, ese polo permanece, que ha permanecido variante, pues llega a tener variaciones de cambios importantes a lo largo del tiempo, más allá del registro histórico que se tiene. Y pues la respuesta es sí, el campo magnético tiene un cambio de polaridad incluso que se ha presentado a lo largo del tiempo que lleva presente en la Tierra. E incluso hay presencia de un comportamiento que le llamamos comportamiento multipolar dentro de la región de la Tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con, o cómo se ve las regiones? Bueno, el campo principal de la Tierra es un campo magnético que lo estamos modelando a partir de la idea de que tenemos un imán único de polo norte y polo sur. Entonces nos da dos polos. Sin embargo, hay comportamientos muy cercanos a la superficie de la Tierra como si hubiesen otra serie de polos dentro del planeta que nos dan anomalías magnéticas. Entonces, bueno, pues depende de las regiones en donde nosotros nos ubiquemos, pues esas características de los polos magnéticos pues van a estar influenciadas por estos comportamientos que no son dipolares. Y entonces el modelo que nosotros habíamos establecido, pues bueno, tiene pequeñas fallas en cuanto a describir esta fenomenología y es ahora que se propone hacer nuevos modelos considerando ahora una variación espacial. Si nosotros visualizamos nuestro primer modelo, solamente considerábamos la parte radial y una parte angular, pero pues bueno, nosotros tenemos una esfera. Entonces tenemos que también tener otra consideración de otra coordenada adicional de forma espacial, pero también tenemos que agregarle una forma temporal. Entonces ya la ecuación que nosotros tenemos que resolver se vuelve mucho más compleja. Y esta ecuación pues se resuelve a través de un modelo empleando lo que se llama armónicos esféricos y almacenando también, pues bueno, la conjunción de toda la información que está sobre la superficie de la Tierra para poder describir cómo sería realmente el comportamiento magnético terrestre para un punto dado. Los análisis que se han hecho a través del uso de las computadoras y desarrollar las soluciones para estos armónicos esféricos, pues nos da en la primera aproximación el comportamiento dipolar y luego los comportamientos multipolares asociados, que ya nos estarían dando una idea mucho más certera de cómo es el comportamiento magnético sobre la superficie terrestre. Sin embargo, pues bueno, aunque tengamos esta modelación de este fenómeno en la superficie terrestre, pues bueno, hay que considerar que también el campo magnético de la Tierra, pues aunque lo podamos representar, también tiene eh, una influencia que va a ser alterado por, en este caso, los factores externos. Y uno de ellos es, en este caso, el viento solar. El viento solar, cuando viene cargado con muchas partículas, puede modificar, en este caso, las direcciones del campo magnético. Las líneas de campo se ven modificadas y se van a ver aplastadas en la parte frontal del Sol y más alargadas en la parte que está posterior. Por lo tanto, el campo magnético tiene fluctuaciones a lo largo, como hemos visto, del día y a través de esta fenomenología, dependiendo de la intensidad de las tormentas geomagnéticas. Y otro de los factores, pues, es la característica interna a través de las estructuras de la Tierra, pues, bueno, que es la responsable de generar el campo magnético de la Tierra. Nosotros inicialmente, pues, hemos partido de un campo dipolar modelado, ¿sí? El cual, pues, si nosotros hacemos las características físicas, pues, bueno, para generar un campo magnético a través de un medio, pues, necesitamos de alguna fuente energética. Y una de ellas, pues, es a través de una corriente eléctrica y generar un campo magnético dentro de una región, en este caso que esté fluyendo la corriente en una dirección.
Dependiendo de la cantidad de corriente, pues puede fluctuar también en la intensidad del campo. Entonces, un poquito haciendo las similitudes de este fenómeno eléctrico o electromagnético, en la que es la configuración que nosotros tenemos de nuestra Tierra, pues bueno, tenemos una diferenciación. Conocemos que en la parte central de nuestra Tierra tenemos un núcleo externo y un núcleo interno, con características totalmente diferentes cuya densidad y gradiente de temperatura son distintos. Generalmente, bueno, la mayoría de las teorías que nos proponemos para explicar la fenomenología que produce el campo magnético es que en el núcleo externo, que es líquido, se llevan a cabo procesos de desintegración de elementos que dan paso a las corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas que envuelven un núcleo, que en este caso está compuesto de hierro y níquel, por las características que nuestro planeta tiene, ayudan a reforzar estas corrientes produciendo un campo magnético alrededor de nuestro planeta, que es en lo que producimos como la teoría del dinamo. En esta teoría, pues bueno, estos movimientos de convección de corrientes eléctricas son las causantes que ayudan a generar el campo magnético. Nosotros, al final de cuentas, pues bueno, este campo magnético que vemos que tiene fluctuaciones en periodos de tiempo, se puede hacer el registro a un periodo de tiempo mayores de la formación de la Tierra. Podemos conocer si el campo magnético estuvo presente con las mismas características que ahora tenemos o cambian en cuanto a lo que sería intensidad. Y la respuesta es que sí podemos hacer un estudio de cómo ha variado el campo magnético en el pasado. Y mucho de ello pues, nos van a ayudar en este caso, pues el registro que queda en las rocas. Las rocas, al final de cuentas, son materiales que contienen una cantidad importante de hierro, de óxido de hierro, que tienen la capacidad de registrar el campo magnético cuando se forma. Una roca que está fundida, como es el caso del magma, pues bueno, su orientación no se produce hasta que empieza a enfriarse. Cuando empieza a enfriarse, registra la orientación del campo magnético. Si tenemos varios periodos eruptivos o de formación de rocas con estas características, vamos a empezar a observar pues, un registro del campo magnético. En esta secuencia que nosotros tenemos es una secuencia donde podemos observar pues, diferentes campos magnéticos que nos van a dar cierto intervalo de tiempo. Generalmente las formaciones sedimentarias por los estratos, los más antiguos estarán en la base y los más recientes en la parte superior. Entonces, en toda esta secuencia nosotros podemos hacer una evaluación de las características de las rocas y de ver si han registrado lo que es la dirección del campo magnético. Las rocas, en este caso, de tipo ígneo, que son rocas que generalmente conocemos y que están en la parte superior, y que han sido erupcionadas, son rocas extrusivas con una cantidad importante de material ferromagnético que registran el campo, ¿no? Hay otras rocas que permanecen también ígneas, pero que no son erupcionadas, quedan dentro de la Tierra y que son intrusivos, que también pueden ser el registro de variaciones del campo magnético. Entonces, las rocas son un buen registrador, en este caso rocas ígneas, o que han sufrido un calentamiento para hacer el registro del campo magnético de la Tierra. Las rocas quedan orientadas y magnetizadas y también guardan información sobre la intensidad magnética del campo que esté en el momento de su formación. Bien, pues las rocas, bueno, tienen diferentes tipos de minerales que van a guardar esa orientación conforme también se van enfriando. Dependiendo de cada uno del grado de temperatura, pues bueno, es una característica importante de registro. También los procesos de oxidación dentro de los materiales pues van a dar pauta a una modificación del registro magnético. Entonces, pues bueno, para tener una lectura de cómo ha pasado el campo magnético en la antigüedad, pues bueno, hay que ir al campo para hacer una recopilación de la cantidad de rocas a través de una serie de procesos para poder obtener esta información, ¿no? Las rocas que se preparan, pues generalmente se llevan a un tamaño que pueda ser utilizable en unos equipos, que en este caso son los magnetómetros, que nos van a permitir obtener las direcciones magnéticas de cada una de nuestras rocas y también incluso la intensidad del campo magnético guardado en estos fragmentos, ¿no?
Entonces aquí tenemos algunos equipos que se utilizan para identificar lo que sería la orientación del campo magnético. Simplemente una roca se coloca dentro de este portamuestras y que es encapsulado con una bobina. Entonces, dependiendo de la posición, pues va a generar una corriente eléctrica, ¿no? Y con ello, pues podemos interpretar cuál es la orientación magnética que se porta una o cada una de las rocas y hacerlo a través de diferentes tipos de paso, haciendo diferentes calentamientos, porque como hemos visto, los minerales magnéticos van registrando la orientación magnética a diferentes temperaturas conforme se va enfriando. Al final de cuentas, pues bueno, se hace un análisis estadístico de esas orientaciones para identificar a dónde corresponde el valor de esa unidad de roca medida que tiene una datación asociada, ¿no? Y entonces, pues ya podemos distinguir o identificar cuál es el punto asociado del polo magnético que le correspondería para esa unidad de roca. En la superficie de la Tierra, pues bueno, tenemos una gran cantidad de rocas que abarcan todos los periodos geológicos y entonces podemos tener un registro de cómo ha variado el campo magnético. Aquí en una colección de bases de datos sobre la porción terrestre tenemos cada uno de lo que serían las posiciones o intensidades del campo magnético y vemos que hay unas fluctuaciones importantes. Generalmente la mayoría pues, son puntos de información que luego son modelados a través de un proceso analítico para poder identificar algunas curvas que nos asocian en las variaciones del campo. Este es para el registro en lo que sería la parte terrestre, pero también se puede hacer con las rocas que se encuentran en la parte oceánica y tenemos también el registro de la variación del campo magnético. ¿Qué resultados tan importantes se puede obtener del campo magnético en el pasado? Pues bueno, uno de ellos es observar que ha habido cambios de inversión de polaridad magnética a lo largo del tiempo. ¿Qué significa el cambio de polaridad? Bueno, que el polo norte ha ido girando, migrando hacia lo que sería el sur geográfico y ahí es donde se ha posicionado en este caso el campo magnético. Nosotros haciendo la representación en una escala temporal, pues bueno, generalmente las polaridades de tipo normal las vamos a colocar en negro y en blanco vamos a representar lo que serían las polaridades o las inversiones de polaridades. En el registro de lo que sería de 160 a 0 millones de años, observamos que estos patrones de polaridad, pues bueno, han sido cambiantes a lo largo del tiempo geológico de la Tierra. En algunas ocasiones se ha observado que el campo magnético está permanecido por largos periodos de tiempo con la misma polaridad, como es el caso entre los 120 a 80 millones de años, que le conocemos como el supercron normal del Cretácico, es decir, donde no ha habido cambios de polaridad. Sin embargo, hay periodos en donde el cambio se ha mantenido, pero en donde se ha invertido y ha habido patrones de frecuencias entre que va oscilando entre las polaridades normales e inversas. Eso ha sido, pues bueno, el producto de esas variaciones del campo magnético por procesos internos. Ahora bien, el campo magnético terrestre tenemos que no ha permanecido desde que se formó la Tierra, sino que ha tenido un periodo cambiante. De hecho, en registros muy antiguos de lo que sería el Jurásico temprano, tenemos rápidos cambios de polaridad y luego ya periodos donde se ha permanecido un poco más estable el campo. Hay periodos un poco más antiguos en el Paleozoico donde existe un registro de presencia de campo magnético, pero realmente es muy débil y difícil de determinar si ha habido una polaridad del campo realmente. Entonces, ¿eso a qué va? Bueno, que una gran información importante es que parece ser que el núcleo de la Tierra ha ido incrementando de tamaño y que es lo que ha dado pauta a tener las formaciones de polaridad y la presencia del campo magnético. Entonces, esto es una visualización del comportamiento interno de nuestro núcleo que va incrementando y va reforzando esas líneas de campo. Por lo tanto, en las edades tempranas de la Tierra había un incipiente campo magnético y que se ha ido reforzando a lo largo del tiempo hasta la versión actual donde tenemos ya esta magnetosfera, pues que cubre toda la superficie de la Tierra y que sirve como un escudo contra lo que sería el viento solar terrestre. Son una de las aplicaciones de cómo ha ido evolucionando nuestro campo magnético terrestre.
Otra de las aplicaciones que tiene en este caso el estudio de la orientación magnética es que cuando se forman las rocas en ciertos lugares que son de la misma edad, pues tienen esa orientación y que a lo largo del tiempo, cuando existe un desplazamiento, pues bueno, esas rocas se empiezan a mover. Esto nos ha ayudado a permitir encontrar, pues bueno, la reconstrucción de nuestros continentes en el pasado, ver cómo se han formado. Entonces, bueno, el estudio del campo magnético pues tiene una serie de aplicaciones tanto para ver las características internas de la Tierra, cómo ver las variaciones en la parte superficial de nuestro planeta. E incluso hay ocasiones en que podemos utilizarlos para hacer reconstrucciones ambientales. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se puede hacer un estudio de características magnéticas para el estudio ambiental? Pues bueno, si nosotros visualizamos de qué están hechas prácticamente todas las rocas, pues bueno, tenemos que revisar pues, cuáles son los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Y los más abundantes es el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro. Y el hierro, como sabemos, registra muy bien todo lo que serían las direcciones del campo magnético. Y esto tiene que ver mucho con las estructuras también de los elementos, que también, aunque no visualizamos un comportamiento magnético, también hay una respuesta magnética. Si nosotros recordamos un poquito de los minerales magnéticos, están compuestos de elementos y los elementos contienen cargas eléctricas, como es el protón y el electrón, que son, eh, tenemos objetos que están en movimiento, pues bueno, tenemos un momento que le llamamos spin. El spin es un momento magnético asociado al electrón. Entonces, los electrones que están pareados generalmente van a tener un comportamiento muy diferente en presencia de un campo de aquellos que solamente tienen un spin no pareado. Y en este comportamiento le vamos a llamar comportamientos diamagnéticos y paramagnéticos de la materia. Aquí visualizamos, bueno, que en comportamiento de un campo magnético externo, que son materiales de características paramagnéticas, se van a orientar en la dirección del campo, mientras que los diamagnéticos, como están apareados, pues van a tener una respuesta mucho más pequeña. Entonces aquí ya hay una diferencia entre la mineralogía de los minerales presentes en la Tierra. Sin embargo, el hierro, como tiene una gran cantidad y varios metales tienen una gran cantidad de espines que no son orientados, más bien que no tienen un apareamiento, son fácilmente orientados en la dirección del campo magnético, produciendo una magnetización de los materiales. Entonces, bueno, en general, pues toda la materia responde a la presencia de un campo magnético, produciendo una magnetización. Esa proporcionalidad que nosotros visualizamos le llamamos susceptibilidad. Y la susceptibilidad, pues bueno, nos permite diferenciar 5 tipos de minerales totalmente distintos con características magnéticas diferentes. A los que tenemos como materiales magnéticos que eh, son difícilmente que responden a una presencia de un campo magnético, los paramagnéticos que responden a presencias de un campo magnético, pero tienen una respuesta débil, y los antiferromagnéticos, ferromagnéticos y ferromagnéticos nos proporcionan en este caso, pues bueno, características importantes en cuanto a de diferenciar minerales principales en lo que serían las estructuras. Y eso a cómo va o cómo se nos viene dando para la identificación de las aplicaciones. Los minerales ferromagnéticos, pues bueno, ya los usamos en lo que sería la orientación, ¿sí? Para determinar cómo se comporta el campo magnético en el pasado. Sin embargo, pues los materiales, pues están presentes en todas las rocas que al final de cuentas se meteorizan y pues bueno, se han utilizado para diferentes actividades. Se pueden utilizar para hacer dotaciones de materiales arqueológicos, como es el caso, pues bueno, de las vasijas que están hechas de barro, que contienen minerales magnéticos y que guardan la orientación del campo magnético. Pues podemos hacer un registro de cómo son el contenido de estos y hacer curvas de variación, en este caso de lo que sería declinación e inclinación, que pueden ser usadas para la datación de los artefactos arqueológicos, solamente utilizando la dirección magnética o bien la intensidad magnética. En el caso de las rocas que son meteorizadas y que contienen estos minerales magnéticos, pues bueno, cuando se van siendo arrastradas por un agente, ya sea eólico o bien por agua, pues bueno, van a depositarse y pues también van a tener un registro de la orientación del campo, ¿no?
Dependiendo del tamaño de las rocas, pues también pueden indicar una creciente del medio en el que han sido transportadas. Es decir, si ha habido una fuerte lluvia, los granos van a ser mucho más grandes a que cuando ha habido una época de sequías donde el flujo es mucho más eh, pequeño, no es tan energético, entonces vamos a tener granos mucho más finos o más pequeños. Y esto nos da una variación en cuanto a qué condiciones de climas o bien condiciones del desarrollo ambiental, pues en una zona se va ubicando. Aquí, pues bueno, en un registro de un ambiente sedimentario, pues bueno, el aporte que se encuentra dentro de este lago, pues bueno, tenemos las franjas de color oscuras cuando ha habido periodos de lluvia y las regiones más claras, pues bueno, en este caso, con aportes de ambientes de sequía, ¿no? O poco flujo, en este caso, de material. Sin embargo, como hay un registro magnético de estas características, pues va a haber fluctuaciones que nos va a permitir pues también identificar esas variaciones en cuanto a las condiciones climáticas del sitio. En algunos casos, pues pueden haber también los aportes importantes como al ser cerca de las zonas costeras, los materiales magnéticos que son arrastrados por el oleaje pueden acumularse en un tsunami en regiones e incrementar lo que sería la intensidad del valor de un campo magnético o de una señal magnética en la zona produciendo en este caso, pues bueno, una información de ciertos registros o eventos que estén asociados a tsunamis. O en el caso de materiales que se depositan, que provienen de actividades antrópicas que contienen pues, una cantidad importante de materiales de hierro, que en este caso son ferromagnéticos, pues bueno, van a dar pauta a establecer cuestiones de contaminación. Muchos de los minerales de óxidos de hierro pues tienen la capacidad de absorber, en este caso, metales pesados dentro de la estructura y hacer de una forma indirecta, pues bueno, si medimos la cantidad de material ferromagnético en ambientes urbanos, tener pues una correlación con materiales, en este caso, de metales pesados en el ambiente dado. Actualmente, pues bueno, se lleva a cabo para este tipo de estudios, pues una recopilación de todo lo que es la información de los minerales magnéticos y la relación de metales pesados y hacer una combinación de métodos analíticos, ya sea a través de lo que sería análisis multivariantes o bien métodos que tienen que ver como redes neuronales o métodos de machine learning para obtener lo que sería un factor de contaminación en algún sitio en específico, ¿no? Y hacer, pues, bueno, escalas de monitoreo que permitan identificar a través de mineralogía magnética, pues, sitios de interés o de importancia para digamos, para metales pesados, acumulación o que tengan que ver con una característica ambiental. Entonces, como vemos, bueno, el magnetismo que nosotros tenemos en las rocas puede utilizarse para una cantidad de diversos estudios que pueden ser desde estudios para ver las estructuras del interior de la Tierra, ver características de desplazamiento terrestre, hacer fechamientos de datación de objetos arqueológicos que contengan minerales magnéticos que están orientados o intensidad magnética, o bien para las cuestiones ambientales, si ha habido transportación por algún fluido que nos indique que ha habido mayor precipitación o sequía. Entonces, la capacidad de que tienen las características magnéticas de la roca, pues es una gran abanico para que ser utilizados en diferentes áreas que nos permitan hacer un conocimiento más profundo de las características terrestres, ¿no? O del ambiente en donde vivimos. Y pues bueno, esta es una de las visiones que quería compartir con ustedes sobre las partes de los trabajos que se hacen de las propiedades magnéticas de las rocas para los ambientes y evolución del campo magnético y pues sus aplicaciones ambientales. Bueno, pues muchísimas gracias por este pequeño espacio que me dieron para poder dar a conocer parte del trabajo que hacemos aquí en el Instituto de Geofísica. Bueno, muchas gracias, Rubén. Bueno, he estado viendo en el chat si había preguntas y bueno, por lo pronto no veo. Digo, Ok, pues, bueno, hice una invitación un par de veces a que se animen a preguntar, ¿no? Y bueno, pues yo siempre como el moderador tengo que empezar aquí haciendo alguna pregunta, ¿no? Entonces, bueno, mencionabas en algún momento de tu plática, ¿no? Que el campo magnético se debe a corrientes, ¿no? Corrientes eléctricas que ocurren en el interior de la Tierra. Esas ocurren, supongo,
en la parte líquida del interior de la Tierra, ¿no? O- Sí, se piensa que lleva en esa parte que es donde está el gradiente térmico. Sin embargo, como tenemos procesos convectivos, esa generación de corrientes que se está generando y aparte el momento rotacional, pues bueno, es lo que está generando la direccionalidad de una corriente en un sentido, provocando que la estabilidad del campo magnético que nosotros tengamos. Sin embargo, cuando vienen los procesos de inversión del campo, que va haciendo, puede ser que esas corrientes se vean modificadas en cuanto a su dirección, ¿no? Por los procesos de convección y es que se produce una inversión de campo magnético, ¿no? y bueno, más o menos típicamente las inversiones, ¿sobre qué periodo de tiempo se producen? ¿Cada cuánto? No hay un registro del todo el catálogo que se tiene, no hay una periodicidad, no hay periodos en donde el campo magnético es estable, ¿sí? Que en cuanto a dirección, pero intensidad disminuye, ¿no? Pero no hay un registro que nos permita, o actualmente todavía no, que nos permita establecer patrones de cambios de polaridad, todavía no. Y pues realmente, pues la cantidad de información que se tiene, pues bueno, se está generando pues hay que cubrir una gran cantidad de millones de años y generalmente pues, los estudios magnéticos hay que estarlos buscando, ¿no? La roca que nos permita dar o obtener la información tal cual. Pues todavía no se tiene un catálogo de toda la información completa para que podamos establecer patrones que nos indiquen cambios de polaridad magnética. Ahora, bueno, mencionabas, no me acuerdo el valor que ponías de campo magnético actual, ¿no? En la Tierra, ¿no? Pero este es el valor máximo o puede alcanzar valores más grandes todavía que el actual. Puede haber fluctuaciones, hay registros donde sí se hemos tenido un aumento de lo que es el campo magnético, alrededor aproximadamente de un 20% del actual. Sin embargo, hay unas disminuciones. Ahorita el valor más o menos que estamos teniendo es alrededor de los 65,000 nanotelas aproximadamente. Y ya para México, generalmente estamos entre los 40 a 30 nanotelas por una cifra más aproximada. Ujú, ¿Sí? sí. Bueno, mira, tengo una primera, bueno, no sé, comentario. Paulina Martín, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia sobre las aplicaciones en cuestiones ambientales. ¿Conoce el nombre de algún proyecto o de algún grupo que esté trabajando en ella actualmente? Sí, hay varios grupos, entre ellos el cual yo pertenezco, que está aquí en el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán. Uno de ellos es la reconstrucción paleoambiental del lago de Cuitzeo. Como sabemos, ahorita tenemos una sequía importante, pero se están haciendo evoluciones en este caso para hacer el registro de si estas condiciones se han presentado en el pasado, ¿no? Está este proyecto en Ciudad de México, si no mal recuerdo, está la doctora Cecilia Caballero, que es el registro sobre el lago de Texcoco, ¿sí? Hay otro grupo también de cuestiones ambientales en Mérida que está trabajando en este caso para ver las afectaciones que hubieron con respecto del impacto del Chicxulub. Entonces, hay varios grupos, ¿no? Y hay otro grupo en Querétaro, si no mal recuerdo, que también hace cuestiones ambientales. Entonces, sí existe una diversidad en cuanto a aplicaciones del magnetismo en diferentes puntos de la República Mexicana. Bueno, pues no veo más preguntas, excepto, bueno, Pablo Martín, le agradecemos. Si no, bueno, pues solo me queda pues agradecer a los espectadores, a los internautas y agradecer al ponente. No sé si quieres decir unas palabras ya para terminar. Pues bueno, pues agradezco de nuevo el espacio. Ojalá que si alguien esté interesado en ver las aplicaciones, que en este caso son diversas, pues bueno, pueden contactarme si con toda confianza. Les dejo aquí en parte de lo que es mi correo y pueden seguir también en la página del Instituto de Geofísica en el área de geomagnetismo, pues algunos proyectos que se están desarrollando, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra vez de Paulina Martín, bueno, su comentario, suena muy padre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, pues bueno, ahora sí nos corresponde despedirnos, agradecerles a los que nos siguieron, al ponente, ¿no? Y comentarles que la semana que viene tenemos la participación de un colega. El seminario va a ser a las 12 del día por cuestiones de horarios, ¿no? Es un colega francés que nos va a hablar sobre la aerodinámica de las bicicletas y, bueno, todo esto que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de 2024. Bueno, pues nos despedimos, hasta luego. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego.